Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Sefer segundo de Crónicas, capítulo 19. En esta serie de crónicas estamos no solamente aprendiendo sobre la escritura, el carácter de cada uno de estos hombres que vivieron en su época y tuvieron un rol sumamente importante que marcaba la, la estructura religiosa, social y económica que iba a tener al pueblo que estaban dirigiendo por años y algunos por décadas. Estamos viendo las debilidades de cada uno de ellos, las fortalezas de cada uno de ellos y mirándonos en ese espejo, mirándonos para aprender de sus aciertos, de sus desaciertos, para reafirmar lo que ya conocemos, lo que ya sabemos, anhelando que el Todopoderoso nos ayude a entender y a cada vez comprenderlo mejor, a un nivel más maduro, sabiendo la responsabilidad que trae ese conocimiento, sabiendo también los desafíos que trae la responsabilidad de conocer lo que uno sabe. Y dentro de lo que este servidor se pone, ¿verdad?, a analizar, a pensar, a tratar de entender lo que es la vida del creyente, lo que es esos desafíos que vienen día a día, ver cómo es que la humanidad que no tiene ese conocimiento, por qué actúa de cierta manera, por qué a veces decimos ser creyente y nosotros dentro de el cuerpo de Mesías tenemos tantas diferencias y uno vemos las cosas de una manera, otros las vemos de otra manera. ¿Por qué? Si estamos leyendo lo mismo, ¿por qué? Si decimos ser creyentes, si decimos tener el espíritu de santidad. A veces este servidor se pone a orar y a preguntarle al Todopoderoso cosas de las cuales yo sé que esto no viene en mi era ni en mi generación. Esto está pasando desde los primeros siglos y que me quedo yo analizando y quisiera, ¿verdad?, dentro de esa impotencia, preguntarle al Todopoderoso, que es el que todo lo puede, que me ayude a saber el por qué. ¿Por qué? Y sí, aunque a veces nosotros tenemos la respuesta, cada vez que sucede, uno a veces se queda analizando y diciendo, pero Padre amado, ayúdame a entonces actuar basado ya en el conocimiento que uno tiene. Y es que estuvimos hablando sobre cómo este hombre llamado Josafat, de la cual el escritor lo describe como un hombre valeroso, esforzado para hacer las cosas del reino, para no solamente él y su casa volverse al Eterno, sino que era una persona
que se preocupaba porque todo lo que estuviese bajo su responsabilidad también andara en el camino de la justicia, sabiendo que el que no fuese así también le iba a afectar a él, porque era su responsabilidad como rey, era su responsabilidad y él lo entendía así. Y a pesar de todo eso, ¿cómo fue que por razones que desconocemos llegó a, a dejarse llevar por la emoción, por el deseo de ayudar? Y miren que yo estaba estudiando esto esta semana y, y confieso que en el trabajo eh, me pasó algo similar por el deseo de ayudar. Y me quedaba yo reflexionando y decía, ¿cómo puede ser que ese anhelo y ese deseo que uno tiene genuino, que no es que sea malo, pero hay que también saber controlarlo? Hay que también saber eh, cómo administrarlo. Porque ese deseo de ayudar te puede llevar a caer en esa frase. Yo me acuerdo, vino ahora mismo a mi memoria, me acuerdo que hace muchos años, no me acuerdo qué programa era, ahora mismo no me acuerdo si era un programa de comedia, no me acuerdo, sé que ese programa terminaba siempre diciendo esta frase: haz bien y no mires a quién. Y esa frase engañosa, es engañosa, porque se ve a simple vista sumamente inocente y aprobada por todos. ¿A quién no le gustaría que todos los seres humanos se ayudaran unos a otros sin estar mirándose la vestimenta, sin estar mirando si se conocen o no, sin estar mirándose si son familias o no, sin estar mirándose si tienen dinero o no, sino usted ayude y no repare? Pero eso es engañoso. Y en esta historia que estuvimos narrando en el capítulo 18 de Segunda de Crónica, estuvimos viendo cómo eso llevó a Josafat a caer en una desobediencia. Desobediencia por, ¿cómo se podría decir? Por default. Por default. ¿Por qué? Porque no fue que el Todopoderoso le dijo, no ayudes a Acab. No. Él podía ayudar a Acab, pero de otra manera. Podía ayudar a Acab a qué? A hablarle para que Acab se volviera al Todopoderoso y dejara de dejar ser tan blandito ante la presión y coacción que le estaba haciendo su esposa y lo llevaba a esas desobediencias. Y como estaba explicando, no era que, oye, este es católico, este es evangélico, se casaron y los dos son creyentes y tienen una diferencia que otra. Y aquel respeta y le dice, mira, no, usted se quiere ir para su lugar y yo me quedo aquí. No, está hablando que ella incitaba a Acab a adorar a otros dioses. No era que estaba tratando de decir, adóralo, pero a mi manera. Que esa es otra de las cosas de las que nos tenemos que cuidar. Porque dentro de los hermanos en la fe, sabemos que hay diferencias. Y uno tiene que, por medio de estas experiencias que tuvieron estos hombres, aprender.
¿Qué es lo que le agrada al Todopoderoso? ¿Qué es lo que le agrada? Porque Acab no mantuvo su postura a pesar de lo que estuvo viendo. Porque no fue que Acab llegó y no, Acab vio, se encontró con el escenario, se dio cuenta que lo primero que vio fue a unos hombres que decían ser profetas de la palabra buena, de la palabra de vida, y eran profetas de la falsedad, de la palabra mentirosa, de la palabra engañosa. Y que fue fácil para el Todopoderoso enviarle ese espíritu de mentira en ese momento para que llevaran a cabo a que se le ejecutara el juicio. Y uno se sorprende porque uno dice, oye, si yo me comparo con la vida de este rey, de Josafat, sabemos que la responsabilidad que él tenía era sumamente inmensa. Al lado de la que nosotros tenemos es del cielo a la tierra. Él tuvo la responsabilidad de guiar a un pueblo de más de millones de personas. De millones de personas. Y sin embargo, se esforzó e hizo lo mejor que pudo. Y dentro de esas cosas que hizo, también falló. Falló y no fue que lo desecharon, falló como seres humanos que somos nosotros que podemos fallar. ¿Y qué fue? Y esta es una de las enseñanzas que estuvimos hablando y las que quiero seguir abundando un poco más en este capítulo 19. Que sepamos administrar bien nuestra vida de creyente. De eso sale el refrán ese que dice, yo soy humilde, pero no soy bobo. Soy humilde, pero no soy un bobo, porque debido a esa impresión que la gente a veces piensa que uno debe de tener, pues piensan que uno tiene que decir que sí a todo y ir y aún consagrarse o consagriarse, como se dice, ir a hacer amistad y lazo con todo el mundo sin importar el estilo de vida que tenga la otra persona. Y más si uno está viendo que esa persona no quiere. O sea, no quiere. No quiere ni desea servirle al Eterno. Y a veces da un poco de tristeza porque nosotros estamos viendo de todo. No porque uno lo siga, sino es porque tenemos un aparatito que se mete en nuestras vidas de una manera y nos proyecta todo lo que está pasando por mensajitos, por cositas así que aparecen por alguna vez otros hermanos que lo comparten. Y nosotros, por lo menos en mi caso personal, nunca he escuchado la canción, pero sí sé que en una ocasión me apareció un video de unas personas que desde que yo tengo el uso de conciencia dicen ser creyentes, servidores del Eterno, y están dentro de ese movimiento de los cantautores, adoradores y eso, haciendo mezclas de canciones y de música con personas que su trayectoria es igual que la de ellos, pero cantándole al mundo. Y de momento vamos a unirnos para cantar una canción de alabanza. Y dentro de su buena intención, dentro de su emoción, dentro de su sentimiento, dentro de la formación que le dieron, piensan y creen que haciendo eso van a acercar a la otra persona hasta el punto
de lo que ellos llaman eso, evangelizar, hasta el punto que esa persona puede ser que haga una conversión de fe y ellos ganárselos para Cristo. Ese es el deseo y la intención de todo aquel que le sirve al Eterno, es ver, y por lo menos a mí también, lo más que me emociona es ver a una persona que antes estaba en un camino, como lo estuvimos todos nosotros, en un camino de ceguera, de pecado, arrepentirse, volverse y querer dejar de hacer eso para acercarse a la luz de vida. Eso es algo que emociona. Sin embargo, si nosotros vemos esto, tenemos que aprender a que hay que tener cuidado. Por eso creo que fue en una ocasión que se le dijo a Jeremías, que se vuelvan ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. Que se vuelvan ellos a ti y tú no te vuelvas a ellos. Y eso en nuestra época, que me imagino yo que también en toda la época, en la de Shaul también, Shaul llegó a decirlo. Shaul dijo una ocasión, Pablo dijo, quisiera a veces yo, estoy parafaseando, ¿verdad? Pero creo que fue en Romano que dijo, quisiera yo ser anatema por causa de mis hermanos en la carne. O sea, para la época de Pablo, de Shaul, y la de nosotros hoy en día, es algo fuerte. Porque yo creo que yo lo he dicho en otras ocasiones, a mí se me haría sumamente fácil. Yo creo que para todos los que le servimos al Todopoderoso, que estamos tratando de mejorar en entender la escritura, en decir, mira, si esto está escrito aquí, y yo digo que esto es palabra de Dios, y yo digo que esto fue para mí, y yo digo que yo estoy en este pacto, pues entonces, ¿por qué yo tengo que hacerle caso a otra persona que por las razones que sea, lo creyó y también se lo enseñaron así, y que cree fielmente que no, por razones que me está dando y argumentos que no tienen solidez? Entonces, ¿a quién yo le voy a hacer caso? ¿Le voy a hacer caso a quién? A él para quedar bien con él, para consagrarme con él, para estar metido dentro del movimiento y entre los hermanos. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones. Yo, en cada uno de los lugares que yo milité, yo no me fui enojado con ninguno. Al contrario, fue un proceso de tristeza, si se podría decir también. Porque uno le coge afecto a las personas, le coge amor. Y uno ve a esas personas a veces sí como si fuese una familia, porque te tratan así. Por lo menos en mi experiencia. Yo sé que hay gente que ha tenido experiencia dentro de sus lugares en donde han terminado enemistado, en donde han terminado hablando mal de los líderes que estuvieron ahí. O no, se podría decir hablando su experiencia que tal vez fue mala, ¿verdad? Con esos líderes, tal vez personas que fueron, que se les notaba, ¿verdad? Su falta de amor, lo que fuese. Pero eso no fue mi caso. Yo, por otra razón, puedo decir que en las personas que yo estuve, a ninguno le vi la intención de aprovecharse ni económicamente, ni de ninguna otra cosa de aquellas personas de los cuales estaban ellos ahí dirigiendo. En ningún momento los vi, o por lo menos lo que yo pude experimentar, en ningún momento. Y me trataron sumamente bien, que por razones, ¿verdad?, de las cuales ustedes conocen, que por eso estamos aquí, pues tomé la decisión de decir, ellos han edificado ahí y yo tengo que respetar
ese espacio y para estorbar, mejor me voy. Mejor me voy. Porque podemos estar hablando en cierto aspecto un lenguaje que pueda ser diferente. En cierto aspecto, no en todo, porque lo sigo considerando mis hermanos. Sí, porque yo me reunía en la congregación mesiánica, se podría decir así, que creen en Mesías Yeshua, que guardan los mandamientos, se esfuerzan en guardar todos los mandamientos, las convocaciones, las fiestas, el Shabbat, etc. Y por lo menos esa ha sido mi experiencia. Pero vuelvo y repito, no estoy diciendo que todo fue también color de rosa, hubieron situaciones, pero no es el detalle. El detalle es que tenemos que cuidar esas emociones. Este capítulo 19 solamente tiene 9 versos. Y por eso estoy tal vez alargando un poco en esta introducción. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la enseñanza. La enseñanza que pareciera que Josafat va a aprender. ¿Por qué? Porque después de eso que le sucedió, dice en el verso 1 del capítulo 19 lo siguiente. Vayehi acharei vo. No, espérate, que este es el capítulo 20. Disculpen. En el 19. Vayeshev Jehoshaphat melech Yehuda al beito veshalom le Jerusalén. Y volvió Josafat, el rey de Yehudá, a su casa en Shalom, a Jerusalén. Después de lo que sucedió con Acab, que sabemos que terminó malherido y el juicio del Eterno se ejecutó tal y como lo dijo por la boca de uno de sus profetas, que mantuvo su palabra a pesar de la coerción que le hicieron. No. Usted repita y diga todo lo que están diciendo todos estos profetas. No. Lo que el Eterno ponga en mi boca, eso yo diré. Y Josafat, después que vio, lamentablemente, que la palabra del profeta del Todopoderoso, del cual él mismo le dijo acá, oye, mira, en palabras acá un poco, se podría decir, callejeras, mira, estos son unos charlatanes. Búscate a alguien serio, alguien que realmente dé testimonio que le sirva el Todopoderoso. Sí, a ese yo sé quién es, pero no le puedo llamar porque es que yo sé lo que me va a decir. Y es lo que sucede dentro de la vida de nosotros como creyentes. Una de las cosas que yo me sorprendía era eso, que yo hablaba con personas que dicen ser conocedores de la Escritura y todo, pero parecían que tenían dudas de todo. Y en todo, pues vamos a preguntarle a este, porque a este es un estudioso de la Biblia. Este sabe de la Biblia. Este conoce. Pero cuando se trataba de un tema del cual ellos no querían reconocer, es que él es muy exagerado. ¿Para qué le vas a preguntar si tú sabes lo que te va a decir? Va a empezar a hablar de la ley de Moisés, va a empezar a hablar de Torá, va a empezar a hablar de que hay que cumplir los mandamientos. Y
nosotros no somos judíos. Y es triste, pero a la misma vez es un proceso que tenemos que ir digeriendo, porque es lo que nos tocó. No es lo que nos agrada humanamente, como el caso de Shaul que lo dice. A mí no me agrada para nada yo tener que hablarle del evangelio a uno compatriota mío y que por más que yo se lo explique y yo lo esté viendo y él también lo esté viendo, espiritualmente él no lo pueda ver, por lo consiguiente, físicamente y en los resultados de la conversación va a terminar diciéndome, usted está loco, o diciéndome, tú quieres cambiar todos los muñequitos que a mí me enseñaron desde hace mucho. Aunque lo esté leyendo, aunque Shaul le diga, pero mira lo que dice aquí el profeta. Mira lo que dice el profeta. Porque eso es una de las cosas que a veces si uno se queda analizando y pensando, uno dice, mira, no sé, yo llegué a la conclusión, orando, meditando, preguntando al Todopoderoso eso. Cuando a alguien espiritualmente no se le ha abierto los ojos para que vea una verdad y se le revele, la puede leer 1000 veces, 1000 veces. Se la puedes explicar en todos los idiomas habido y por haber y no lo va a entender. Se va a que hasta a burlar de eso dentro de la conversación, dentro del contexto, porque allá en su intimidad y dentro de su engaño de convicción va a seguir diciendo que la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu de Santidad y es vida, y él cree en la palabra de Dios, que no sabe ni el significado de lo que es creer bíblicamente. Por eso ellos creen teológicamente, constitucionalmente, conciliarmente y culturalmente basado en la cultura en la cual viven. Así creen. Pero bíblicamente, si ellos dijeran, yo voy a creer bíblicamente, y no estoy hablando en todo, estoy hablando en los aspectos que sabemos que ellos hasta el día de hoy no quieren reconocer. Pero si ellos pensaran bíblicamente, correctamente, ellos dijeran y fuesen sinceros. Así como yo también he conocido muchas personas que han sido sinceros conmigo y me han dicho, sí, yo sé que eso es verdad. Yo no puedo negar lo que está escrito. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que después que Josafat llegó en Shalom, después de todo ese proceso, el Todopoderoso, como si hemos aprendido y que siempre hemos dicho que estas palabras son promesas y que todo es Torah, todo es instrucción, pues aquí viene una revelación de instrucción para Josafat. En el verso 2 dice, Vayeset al el peinei Yehu ben Hanani. Y le salió al encuentro, rapidito que llegó a Jerusalén en Shalom, o sea, le salió al encuentro Yehu, hijo de Ben Hanani, Hase, Vayomer al Hamelech Jehoshaphat. Le salió al encuentro Yehu, hijo del vidente, y le dijo al rey Jehoshaphat, Halarasha la Azur u le zonei Yuhebehei Ahab u Bedzot Eleja Ketsef Milfnei Yuhebehei. Y esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque aquí estamos tratando de aprender, de estudiar para comprender mejor el contexto y parecernos más a quién, al Mesías Yeshua, al quien tenemos que seguir las pisadas. Entonces aquí aparecen dos palabras que tal vez nosotros las pasamos sumamente por alto, pero que tienen que ver totalmente
tienen que ver totalmente. ¿Con qué? Con lo que está escrito. Con lo que está escrito. ¿Y qué fue lo que le dijo este vidente? Que así se le llamaba, ¿verdad? Pero era un profeta. Le dice a Josafat, le dice al impío, lo voy a leer primero en español, al impío ayudas y a los que aborrecen a Yahweh amas. Eso fue lo que le dijo. Pero en hebreo dice claramente, le rasha, al malvado, al malo, la arut, ayuda, de le rezoná, y al que aborrece a das ayuda. O sea, aquí vamos a ver en el estado en el cual Acab se encontraba. Y esto es para aprender a nosotros a discernir y poder manejar nuestras emociones a la hora de ayudar o de hacer una, se podría decir, enlace, sea de negocio o sea en otra cosa, en otro escenario, con otra persona. Porque estos son las dos palabras que aparecen en Deuteronomio capítulo 21. Y se le habla así a un hijo que no obedeció la voz del padre ni la de su madre. O sea que acá estaba ya en un estado espiritual en donde no quería escuchar ni al Todopoderoso, ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro. O sea, ya estaba al punto de que el Eterno le habló una por medio de otro, le habló por medio del otro. ¿Se acuerdan que hasta por medio de Elías le habló? Le habló por medio del profeta Elías, de todos. Y ese es el procedimiento que da dentro de la instrucción. Si tu hijo, que es contumaz y reverde, o sea, en un estado que ya ni aun cuando tú la amonestas, ni aun cuando tú le dices, o sea, ya lo amonestaste, ya lo llevaste donde los jueces, ya le dieron la oportunidad, ya lo azotaste, ya lo castigaste y el hombre sigue persistente en su maldad y aborrece a los padres, les pega, los jueces le dicen cosas y no hace caso. No tiene temor ni de Dios ni de los hombres, ni de autoridades que valgan. El hombre está a la merced. ¿Cuál era el procedimiento? Los mismos papás tenían que llevar a ellos hacia los ancianos de la ciudad, a donde vivían, y le dirán, este es nuestro hijo, contumaz y reverde, no obedece nuestra voz, es un glotón y un borracho. O sea, es un hombre que está en el pecado de Pesha, de rebeldía voluntaria, en un estado espiritual ya de ceguera espiritual. Y por eso no es lo mismo una persona que diga, no, yo no quiero obedecer eso, por su tradición, por su cultura, porque tú lo puedes discernir, a una persona que tú sabes que te dice claramente, yo ni creo en Dios, a mí no me interesa eso, yo vivo como me da la gana, no me importa.
me da lo mismo, se burla aún de los mandamientos. Y dice que él le dice, al malvado das ayuda y al que aborrece a Yahweh amas. ¿Qué es amar? Desobediencia. Amar al impío es desobediencia porque estás amando más a un hombre o a una mujer o a algo material que te está trayendo perdición que al Todopoderoso. Por eso el Todopoderoso dice que solamente a Él amarás. Y después que lo ames a Él con todo tu corazón, de ese amor, entonces, fluye hacia todo lo que tú haces, hacia las personas que están alrededor tuyo, desde tu esposa, tu mamá, tu papá, tus hermanos, hermanas, hijos, familia, vecinos. Pero también se le dice, así parecido a las cartas de Apocalipsis, dice, pero, Aval, de Abri Tobim, Nimsahu, Imeja, Ki, Va'arta, Ha'ashera, Min Haaretz, Be'ahar Nota, Levaveja, Laderesh, Elohim. Dice, pero cosas buenas se han hallado contigo, porque desalojaste las Asherá, las imágenes de Asherá, de la tierra y dispusiste tu corazón para buscar a Elohim. Y esto provisionalmente fue lo que acondicionó a Josafat a aceptar la corrección. Y dice, Vayashev Yehoshafat Beyerusalén, Vayashev Beyitzem Beam Beersheba Ad Har Efraim. Y habitó Josafat en Jerusalén y daba vuelta, o sea, iba y salía dentro del pueblo desde Beersheba hasta el monte de Efraín, Beyeshebem al Yahweh Elohei Aboteihem, y los hacía volver a Yahweh el Elohim de sus padres. Vayamed Shoftim Be'eretz Bekol Ha'ir Yehuda. Y puso jueces en la tierra en todas las ciudades de Yehudá. Habazorot Leir Beir. Y fortificó las ciudades de ciudad en ciudad. Y esto es algo interesante porque también nosotros tenemos conceptos que tenemos que aprender. Cuando la palabra aparece jueces aquí, y nosotros vemos juez en nuestro concepto occidental, pues en muchas ocasiones se nos ha enseñado que el juez viene a juzgar. El juez viene a juzgarte. Viene a juzgarte. Y un juez está allí para juzgarte. Pero en sí, en el concepto bíblico, el juez no viene para juzgarte. El juez no viene para juzgarte. Y aquí lo va a explicar. Aquí lo va a explicar. Y no lo cojan del todo. No viene para juzgarte para aquel que hace lo bueno. Mira lo que le dice Josafat a estos jueces. Vayomer al Hashoftim Ra ma ata azim ki lo leadam te shifto ki le Yahweh ve'adzichem vedabra mishpat. Les dijo, miren a los jueces, miren cómo ustedes hacen, porque no es un hombre el que está juzgando, sino están juzgando por Yahweh que está con ustedes y la palabra de su juicio.
Ve'ata yahi pachad yuhevehei Eloheihem shimru ve'azu ki ein im yuhevehei Eloheinu ola u ma'azo penei u mekah sohor. Y ahora, sea el miedo o el terror o el pejad de Yuhevahei sobre ustedes, y tengan cuidado de lo que hacen, porque no hay con Yuhevahei nuestro Elohim injusticia ni asesión de persona para recibir soborno. Y por eso digo, de lo mismo que estamos hablando, una de las cosas que a veces hace que uno se doblegue a pasar por alto la justicia del Todopoderoso, sea a nuestro papá, a nuestra esposa, a nuestros esposos, a la familia, a los hijos, es el no saber administrar el amor y los sentimientos hacia esa persona. Y comenzamos a ¿qué? A pasar por alto. Hay unas enseñanzas dentro del sistema que de ahí salen de la escritura, obviamente, pero también ellos la amplían. Y se le conoce como el Shalom Bait. La paz en el hogar. Y dentro de esas sugerencias y enseñanzas está el a veces pasar por alto algo con tal de mantener la sana convivencia. La sana convivencia. Pero a veces uno tiene que saber qué es lo que uno está pasando por alto. O en qué tú te vas a ¿cómo se dice? A compartir. ¿Qué es lo que tú vas a compartir? O sea, ¿en qué tú te vas a involucrar? Porque a veces, por poner un ejemplo básico, sencillo, llegas tú, estás normal en tu casa, llegó el hijo y te viene con que, mira lo que traje y ay, lo traíste y quién te dio el dinero para comprar eso. Y te viene con cuento y a última hora tú sabes que fue que lo cogió sin pagar. Usted no va a apoyar esa injusticia. Usted, se supone que usted vaya y coja eso y lo entregue allá al lugar de donde se cogió. De una u otra manera. No va a permitir que vaya a traer cosas ilegales o que de momento, no pasa nada, vamos para este lugar. Y cuando tú entras al lugar es un lugar que no tiene, no solamente que es neutral o que es algo, no, que tú sabes que lo que está es dañándose él y los demás. Patrocinando lugares que no, pero es porque este es el lugar, voy, comparte conmigo, con la familia. Comparte con nosotros un tiempo, no todo puede ser la Biblia. Sí, yo puedo compartir con ustedes, pero en un lugar en donde ustedes sepan que no contradiga mis principios ni mis valores. Porque es que mira las patronales, ahí están las machinitas y que queremos que el niño juegue. Nunca lo sacamos. Nunca lo sacamos. Hay 50,000 lugares para ir. ¿Por qué tenemos que ir a ese? Y son cosas que yo sé que suceden y a veces podemos caer en eso en que es para mantener el shalom. Sí, para mantener el shalom se pasan cosas por alto. Cosas de las cuales tú sabes que van a traer más controversia, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces caen en eso uno, en que es para que no discutir, es para no pelear. No, las cosas se dicen y uno debe de tener ese medidor. ¿Hasta dónde? Porque también hay otros que son demasiado muy rigurosos y no.
no, 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 no. Y todo es no, y todo es no, y todo es no. No, no, hay que saber. Que saber qué negociar y qué no negociar. Y por eso, ¿por qué? Porque se le está diciendo, tú estás juzgando que en nombre de aquel en el cual no hay injusticia, ni asesión de persona, ni recibir, ¿qué? Soborno. No es que me conviene estar bien con fulano porque fulano es el que me ayuda económicamente. Ese hombre fue el que un día cuando yo no tenía nada me regaló tal cosa y aquello y lo otro. Sí, está bien. Pero eso no significa que tú le vas a aplaudir todas las injusticias que él haga y te vas a hacer partícipe con él con tal de mantenerlo de buena. ¿Qué más hizo este hombre? Dice, Begam, Be Jerusalén, Ha'amit Jehoshaphat Min Halebim, y también en Jerusalén colocó Josafat a los levitas, Bekohanim y a los sacerdotes, Meroshi y a los principales, a los cabezas, Ha'abot de los patriarcas, leyes Israel, Le Mishpat Yuhebehei Lerib Beyeshub Jerusalén, para que hicieran el juicio de Yuhebehei y para las disputas y se volvieron a Jerusalén. Y aquí es que va a explicar qué realmente es ser un shoftim, qué es ser un juez. Mira lo que dice. Vayatzi eleihen leemor. Y les ordenó a ellos diciendo, Kach ta'azin be-yir'e yuhebehei be-emuná u belebabet shalom. Les dijo, así harán en el temor de Yuhebehei y con la fidelidad de corazón perfecto. Bekol rib asher yavo eleihem me'ajehem, o sea, en cualquier querella que vengan hacia ustedes a traer dentro de sus hermanos, Asheibim Beireihem, de los que habitan en sus ciudades, Be'ein dam le dam, entre sangre y sangre, Be'ein Torah le misbot, entre la intrusión y el mandamiento, le Jokim u le mishpatim, y entre los juicios, los decretos, los procedimientos, Behit Zeireitem, habrán ustedes de explicarle, Otam lo, Yehatshmu le Yuebehei, Beheye Ketsef Eleihem, Ve'al Achareihem Kach Ta'azeh Velo Ha'amun. Miren, esto es juzgar. Por eso es importante estudiar las palabras del Todopoderoso en todo su contexto. Porque cuando uno se ciega, por eso son como que sentimientos encontrados. Yo creo que estoy entendiendo cada vez más a Shaul. Porque a veces uno dijera, yo quisiera ser así, evangélico, de hueso colorado por amor a todos los que amo y quiero. O quisiera ser católico por todos los católicos que conozco, que aprecio. Quisiera, pero no puedo. ¿Por qué? Porque la palabra del Todopoderoso es la que realmente amo, la que es vida en mi vida, la que me da vida, la que por ella vivo, como dijo Kefas al Mesías. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Dijo, esto es lo que tú vas a hacer. Con el temor del Todopoderoso, tú vas a hacer las cosas, y toda aquella querella que venga donde ustedes, que ustedes lo que van a hacer.
¿Qué van a hacer? Dice, le explicarás a ellos cómo hacer para que no sean culpables contra Yahweh y venga la ira sobre nosotros y sobre nuestros hermanos. Y así le enseñarás que hagan y ellos no serán culpables. Eso es lo que es un juez. Un juez te enseña y te instruye en el camino para que tú no seas culpable, para que no transgreda, para que no infrijas la intrusión. Por eso cuando usted maneja y ve un semáforo que tiene 3 colorcitos, esos 3 colorcitos no están ahí para juzgarte a ti, no están ahí para meterte preso, no están ahí para darte una multa, están ahí para prevenirte a ti de que infrijas una ley. Y cuando tú te dejas llevar por el procedimiento de todas esas señales, entonces se te cataloga a ti como un buen ciudadano que cumple de manera automática, no para tener salvación ni residencia, sino porque es un buen ciudadano, porque esa es su naturaleza, la naturaleza que sale del cielo. Y por eso la obedecemos. Y nos hace que perfectos. ¿Y qué hace? Que disfrutamos de los privilegios y las promesas que se nos ha dado a todos los que aman y obedecen. Por eso comienza este capítulo diciéndole, oye, ¿acaso tú estás amando al malvado y al que aborrece? ¿No debes de tú hacer lo bueno? Esto bueno que tú has hecho, que fue lo que se ha hallado en ti, como se le dice, Davrim Tobim, cosas buenas. ¿Y qué es hacer lo bueno? Cuando terminemos de leer esto, vamos a hablar un poco de algunos capítulos de manera de resumen. ¿Qué es hacer lo bueno? Porque muchos dicen, no, yo soy bueno, yo sé hacer lo bueno. Sí, tú sabes hacer lo bueno. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es andar en el camino de la vida? Según lo que está escrito, no según tu cultura, no según tu enseñanza, no según tu crianza, no según tu sistema, no según una supuesta revelación, no. Lo que está escrito. Y entonces dice, Vejiné a María, Cohen, he aquí el Cohen, a Marías, Harrosh Eleihen, Lekol Davar, Yuevehei, Yezavadia, Ben Ishmael, Hagagid, Levait, Yehuda. He aquí el Cohen, sacerdote jefe de sobre ustedes, que está en todos los asuntos de Yuevehei, y Zabadía, hijo de Ismael, el príncipe de la casa de Yehudá, Lekol Davar, Hamelech, Ha-Shotrim, que esto es como decir policías, y los oficiales, los guardaespaldas, policías del rey, Halevim, Lefisneihem, Hasuik, Vaase, Yihe, Le Yuhebehei, Im Hatop. Y termina diciendo este capítulo como Ismael, príncipe de la casa de Judá, que anda en todos los asuntos del rey y de todos los oficiales y los levitas que están delante de ustedes. Esfuércense y hagan esto, y Yuhebehei esté con quién, con el bueno. Con ese es el que el Todopoderoso va a estar. Con el bueno, no con el israelita, no con el de Yehudá, no con el gentil, no. ¿Con quién? Con el bueno. Con el bueno. ¿Y quién es el que hace lo bueno? Mira lo que dice
Deuteronomio, capítulo 30, verso 15 y 16. Miren, yo he puesto delante de hoy de ustedes la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames, que es amar a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, que es amar y andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado en la tierra a la cual entrarás para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te extraviares y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que perecerán, no serán prolongados sus días sobre la tierra donde van pasando el Jardín para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes. El cielo y la tierra no pasarán. Mi palabra permanecerá para siempre. Que yo he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres. ¿Y cuál fue esa tierra que le juró a tus padres? Nosotros sabemos, bajo la revelación que se nos ha dado en la carta de Hebreo, que ellos sabían cuál era la tierra que se les prometió. Y sabían que no era meramente la terrenal, que solamente la terrenal era un sample, un ejemplo de lo que realmente el Eterno tenía para todo su pueblo. Pero ese era un reflejo de lo que está allá arriba. ¿Qué es hacer lo bueno? ¿Qué es andar en el camino de vida? Veamos el ejemplo de lo que está escrito y lo que responde nuestro Maestro, nuestro Rey, el Mesías Yeshua. Porque todos dicen ser seguidores del Mesías Yeshua. Pero una cosa es decir ser seguidor de Él y otra cosa es obedecer lo que Él dijo por encima de los conceptos, como dijo Pedro, que muchos distorsionan porque no entienden lo que Pablo habla. Y distorsionando todo lo que Pablo habla y lo leen como, oye, por ejemplo, yo soy puertorriqueño y me pongo yo entonces a leer a Pablo. ¿Y cómo lo leo? Con los lentes de un boricua. Y no solamente los lentes de un boricua, sino bajo la influencia de la convicción religiosa que me haya enseñado. Entonces, que cuando leo que Pablo habla de que no nadie te juzgue por aquello y por lo otro, no entiendo absolutamente nada, entonces lo calculo y lo interpreto basado en mi concepto y termino que diciendo, es verdad, yo puedo hacer ahora lo que me da la gana, puedo obedecer entonces, dentro de ese es el engaño. Yo estoy revelando el engaño mental. No estoy diciendo que la gente lo dice literalmente, así como el pueblo de Israel. No decía literalmente, yo soy un idólatra, yo no le sirvo al Elohim de nuestros padres. No. Ellos decían que sí, pero en su engaño y en su ceguera, los hechos hablaban por sí mismos. Y en su engaño, no, yo creo en el Mesías Yeshua o en Jesús. Pero cuando lee esto, no, es que Pablo. Pero si Shaul dijo que él seguía, imitaba al Mesías. Y entonces, para tú saber cómo andaba Shaul, pues vamos a leer al Mesías. Y entonces, viendo al Mesías, vas a decir, mira, pues Shaul, es verdad, andaba como el Mesías andaba. Y si vemos que Shaul está andando diferente a como el Mesías andaba y enseñó, podemos decir, Pablo, tú eres un mentiroso. Estás diciendo algo que el Mesías no dijo. Porque el Mesías es la autoridad, es el fundamento, es la cabeza, es la piedra angular en donde de ahí es que todo el mundo debe edificar.
Entonces, como yo sé y estoy seguro que Shaul no contradijo al Mesías, pues entonces lo que me hace y lo que es normal, que hasta yo mismo lo hacía, era que interpretaba a Shaul a mi manera, aunque contradijera lo que el Mesías dijera, y ese revolú yo nunca lo pude cuadrar. Pero estaba en mi mente y me lo creía. Y cuando alguien me decía a mí algo que era contrario a lo que ya yo en mi concepto yo tenía, yo decía, no, 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 no. Y buscaba todas las autodefensas mal interpretadas que yo tenía sobre lo que era supuestamente mi fe y cómo yo tenía que vivir como creyente, porque a mí nadie me puede juzgar. Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo comer como yo quiera, puedo vivir como yo quiera. Y es más, estoy programado a obedecer más el mandamiento de mi denominación, de mi concilio, de mi secta, por encima de lo que está escrito. Y eso a mí me hace sentir bien porque a mí me enseñaron que eso es vivir bajo la fe en el Mesías y que someterme a lo que está escrito es judaizar. Porque malinterpreto todo lo que Pablo está defendiendo y enseñando. Pero mira, en una ocasión un hombre se encontró con el Mesías y le dice así. Esto es Lucas capítulo 18, verso 18 al 22. Un hombre principal preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Mira qué clase de pregunta, que esto es lo que todo creyente tiene como promesa. O sea, todos nosotros decimos, nosotros estamos atados a esa esperanza. Yo soy obediente, yo sufro penalidades, yo sufro vituperio, yo me abstengo de muchas cosas con tal de hacer la vida eterna de la cual estamos esperanzados en el Mesías Yeshua. Ahí eso es lo que... Y esa es la pregunta de los 50,000 chavitos, como dicen. Y este hombre se atrevió a preguntarle eso al Mesías. Y Yeshua le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Elohim. Los mandamientos sabe. O sea, y entendiendo el contexto, todos los que podemos tratar de hacer ese cálculo, entendiendo el contexto de todo lo histórico, lo cultural, lo idioma, sabemos que los evangelios fueron relatados y escritos, ¿verdad? Y se proyectaron y llegaron a la mano de todos los que lo guardaron después de las cartas de Pablo, de Pedro y de todos ellos. Históricamente, los manuscritos de los evangelios son posteriores. No estoy diciendo que se escribieron después, son posteriores. Son posteriores. Sabemos que esto sucedió antes de que Pablo y Pedro y pasaran todas esas cosas, eso sí. Pero los que lo escribieron con el conocimiento y el entendimiento de saber que cuando el Mesías dijo, los mandamientos sabe, es porque ellos sabían claramente que ni Shaul, ni Pedro, ni Juan, ni Pedro hablaron de que los de las naciones tenían que ahora deshacerse de eso, ¿no? El que vino con ese veneno, ya nosotros lo hemos estudiado en muchas ocasiones. Y que lamentablemente hoy muchas personas dicen creer en el Mesías Yeshua o en Jesús como le llaman y le tienen un terror porque le han metido un chip de que si hacen eso es caer de la gracia, que se están perdiendo de lo más bello y lo más hermoso después del Mesías que el Todopoderoso nos ha revelado, el andar en su santidad. Y lo triste es que por debido a eso, todo o muchas de las cosas que dicen es contradicción. Porque dicen, yo creo en toda la palabra de Dios, pero en esto no, en aquello no, en aquello no, en aquello no. Ay, esto Dios lo dijo para nosotros, aunque aparezca directamente a los israelitas, pero cuando Pablo, Pedro y el Mesías dicen cosas, dicen, no, no, eso se lo dijo a los judíos, nosotros somos gentiles. O sea, una contradicción increíble, pero vuelvo y repito, no es para juzgar, es para que despertemos. Es por el amor que siento ante ver las personas haciendo cosas automáticamente
Y así como yo los hacía, hasta que un día el Todopoderoso le plació y me dijo, ¿quieres aprender? No lo sé todo, me falta muchísimo por aprender. Pero ¿quieres mejorar? Yeshua le dice, para que vean que cuando habla de mandamiento, eh, eh, tampoco podemos caer en, ay, sí, los mandamientos de Cristo. No, no adulterarás, no matarás, no hurtarás. O sea, le estaba hablando de las 10 palabras. Él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Yeshua, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Tú estás bien, estás guardando los mandamientos. En ningún momento le dijo, no, ¿para qué tú vas a guardar si yo te voy a salvar? Y ahora que yo te salve vas a vivir por una gracia. Ya no tienes que guardar eso. Es más, hasta ellos mismos se contradicen porque dicen no guarden los mandamientos, pero cuando tú le hablas de robar, no roben. No, pues eso es un mandamiento. ¿Sí o no? ¿Tú pecas? Sí, yo peco, somos seres humanos. Pues eso es una transgresión a un mandamiento, a la Torá. Entonces, si no estuviese vigente, pues ¿para qué entonces hay pecado? Porque sin ley no hay pecado. Entonces, si tú estás pecando y reconoce que aquel se tiene que arrepentir de sus pecados, pues estás diciendo tienes que volverte a la Torá, porque en la Torá tienen la instrucción por medio del poder del Espíritu de Santidad, que antes no lo tenían y estaban en ceguera, pero ahora con el poder del Espíritu de Santidad nos da la fortaleza. ¿Para qué? Para abstenernos y guardarnos de las transgresiones de los mandamientos, con la confianza plena de que en aquel día, aunque yo perfecto no soy y he transgredido mandamientos, pero por la misericordia del Eterno vamos ante Él, ya no con un cordero, sino bajo los méritos de aquel cordero perfecto que es el Mesías, que se ha vuelto nuestro abogado. Y si alguno pecare, abogado tenemos ante. Entonces ya yo sé que vivo no bajo la condenación del pecado, que es muerte, sino bajo la esperanza de una nueva vida que me dio el Mesías, del cual sé que no hay condenación para los que estamos en él. Y en aquel día su mérito, no los mandamientos que yo cumplí, no es sus méritos, pero esos mandamientos que él me dio son vida para mí y por eso yo los obedezco. Y ninguno de ellos es gravoso. Si guardas uno de estos más pequeños, por eso no podemos, hay una enseñanza que dice, guarda todos los mandamientos porque no sabe cuál de ellos es mayor que el otro, o no sabe cuál te va a traer una recompensa mayor que la otra. No menosprecie ninguno de esos mandamientos. Y ahí uno entiende por qué el Mesías le dice, el que enseñe uno de estos mandamientos muy pequeño, también será llamado grande. Para decirle, oye, es verdad, tú tienes que guardar todos los mandamientos y ninguno de ellos tomarlos por poco. Pero el Mesías le dijo, te falta algo. ¿Qué te falta? Da todo lo que tienes, o sea, eso que te arraiga. Y sígueme. Sígueme. O seguir al Mesías no es fácil. Juan capítulo 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, 15 al 17. Si me ama, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Por eso están en ceguera, por eso cuando tú hablas con alguien del mundo y le hablas cosas de la Escritura, tú tienes que ser sabio, porque tú sabes que le estás hablando a una pared. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pareciera algo que en esta generación nadie se lo cree, pero es una realidad. Tú ves la carga espiritual de una persona que te puede decir, sí, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios, sí esto, sí lo otro, pero sus hechos lo contradicen totalmente. Y ahí es cuando tú sabes que una persona está ciego espiritualmente. Porque esto no es de hombre, esto es del que Él tenga misericordia. Dice, pero ustedes le conocieron porque mora en ustedes y estará con ustedes. Primera de Juan capítulo 2, verso 3 al 6.
Y en esto conocemos que y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo yo sé si yo conozco al Mesías? ¿Y qué es conocer al Mesías? Saber cómo fue su vida, su integridad y obedecer lo que Él me mandó. Por eso en una ocasión el Todopoderoso dijo al pueblo de Israel: este pueblo nunca me ha conocido, este pueblo nunca me ha querido escuchar. ¿Por qué? Porque no obedece lo que le digo. El que dice, ¿por qué le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no quiere guardar sus mandamientos, no quieren guardar el Shabbat, no quieren guardar las convocaciones, no quieren depender del Todopoderoso, porque eso es lo que significa. Cuando tú guardas los mandamientos, por eso cuando usted esté guardando el Shabbat, cuando usted esté guardando las convocaciones, que ahora vamos para Shavuot, cuando usted esté obedeciendo todo lo que está escrito y lo critiquen, se burlen de usted, usted ríase. Aunque venga de la persona que más usted quiere, usted por dentro ora al Todopoderoso y ríase. ¿Por qué? Porque lo están haciendo todos esos vituperios por usted ser obediente a la palabra del Eterno. Por usted ser obediente al gran yo soy. Porque mejor es que te juzguen mintiendo por tú hacer el bien a que te estén juzgándote y diciendo, mira, por lo menos yo guardo el Shabbat, que es un mandamiento que está escrito. Pero ese día del concilio, ese día de padre, ese día de madre, ese día de enamorado, ese 31 de diciembre, ese 1 de enero, ¿quién se lo inventó? A eso sí eres fiel. A eso sí lo quieres guardar. Que ni tan siquiera es de tu cultura. Eso lo trajeron y te lo pusieron ahí. Ahora ya es parte de tu cultura. Pero ni era parte de tu cultura. ¿Y en qué parte de la escritura aparece todo eso? Entonces, ¿quién está sometiendo y dependiendo? Porque aquel que no quiere hacer eso es porque quiere decir, ay, yo no quiero, porque cuando tú estás guardando el Shabbat, estás diciendo, yo dependo del Eterno. Porque en Shabbat yo pudiera estar haciendo muchas cosas que yo pudiera decir, ay, beneficio personal. Pero como yo sé que nada de esto, que esto no es del que quiere ni del que corre, y que por más que uno se esfuerce, nada va a pasar, y que el Todopoderoso me puede dar 100,000 veces más de lo que tal vez uno pueda alcanzar humanamente, pues yo guardo su mandamiento porque yo dependo de Él. Por eso cuando tú dices, yo no voy a robar, tú estás diciendo, yo dependo de Él. Yo no necesito quitarle algo a alguien ajeno para yo adquirir un bien y ser alguien. No, no. Yo dependo de Él. Yo amo a mi prójimo como a mí mismo y por eso yo no hago eso. Yo dependo de Él. Cuando usted dice yo soy fiel a tu esposa, a tu esposo, dice porque es que yo dependo del Eterno. Porque el Eterno me dio una, pues yo dependo de Él. Él me dio una, pues una voy a tener. No necesito tener dos para tener más placer. No necesito tener tres para hacerme más macho. No, es que yo dependo de Él. Cuando usted dice, no, yo voy a guardar las convocaciones bíblicas, es porque tú dices, porque Él las ordenó y como Él las ordenó, yo dependo de Él, yo soy su esclavo, su siervo. Y eso es una de las cosas que a veces a nosotros se nos olvida. Nosotros tenemos que hacer un chip de cambiar nuestra mente hacia la mente del Mesías. Porque somos esclavos y el esclavo no tiene decisión de sí mismo. Solamente escucha lo que su amo dice y lo obedece, sabiendo que lo que le están ordenando es para su bien, sabiendo que de eso depende su vida, sabiendo que será recompensado por ser un buen siervo. Pero el que, pero el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Eso no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura. Yo lo avalo, porque la Escritura lo dice y yo soy fiel a lo que dice la Escritura. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Elohim se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo andó el Mesías? ¿Acaso el Mesías andó violando el Shabbat? ¿Acaso el Mesías andó guardando convocaciones y días romanos?
porque vivía bajo el imperio de Roma? ¿O acaso el Mesías andó guardando todo lo que estaba escrito y diciendo, escrito está? Yo prefiero tratar de imitar lo que el Mesías hizo, lo que el Mesías avaló, lo que los apóstoles avalaron. Y yo también quiero ser imitadores de ellos. Es mi anhelo y mi deseo. Esforzarme todos los días para transformar mi mente a la mente del Mesías y a cada situación de mi vida decirle, escrito está. Porque estamos constantemente siendo bombardeados por la asimilación que quieren que nosotros tengamos en este mundo. Asimilarnos. A que ya no sepamos discernir entre lo que le agrada al Eterno y lo que no. Entre que nos valga lo mismo decir aleluya y amén, a después ponernos en nuestra boca palabras que no son de edificación. Eso es lo que este sistema quiere. Así es que ellos te van a amar. Te van a amar cuando tú digas, todos somos hijos de Dios. Y como Dios es bueno, Dios nos va a salvar a todos. Ay, no, yo voy a hacer esto. Y esto tiene que ver con lo que estamos leyendo, porque aquí el rey terminó, ¿qué? Haciendo lo que era correcto, poniendo jueces para que instruyeran al pueblo a guardar los mandamientos, a hacer lo bueno, diciéndole, el Todopoderoso va a estar con el que hace lo bueno. Y el que hace lo bueno es el que guarda sus mandamientos. El que hace lo malo es el que desobedece sus mandamientos. Ese. Y por eso en una ocasión dice, el que transgrede uno se hace culpable de todo. ¿Por qué? Porque te está diciendo, ¿sabes qué? Si tú menosprecias uno de ellos, es como si lo estuviese menospreciando a todo, porque estás diciendo, Dios hizo todo bueno menos este mandamiento. Este mandamiento lo hizo para condenarme. Y como en él no hay injusticia, lo estás haciendo a él menos y te estás volviendo tú un mentiroso. Sea Elohim veraz y todo hombre mentiroso. El Todopoderoso nos ayude a transformar nuestra mente, a aprender de todos estos reyes. Porque aquel que esté firme, mire que no caiga. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones. A todos. Ay, Tat.